y Bien, inmediatamente ya nos vamos a la radio. ¿Te parece, Félix? vamos, me parece muy bien. A ver si contamos todo eso que hemos contado a micrófono cerrado. Bueno, haré algunas cosas nada más que luego tú, que todo se sabe. Bueno, a ver, si ya vamos allá. Entramos en la Ujú, radio, ¿eh? me parece bien. Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Que Por la aquí semana estamos. pasada no nos vimos. No nos vimos, eso es. Y hoy te vemos desde un decorado diferente porque no paras, no paras. ¿Eso qué son? ¿Locales de la Universidad de Madrid? Autónoma, sí, de autónoma. Tengo De una autónomo. clase a las... y entonces tenía que estar aquí. Muy bien, pues gracias por estar aquí porque es un esfuerzo estar aquí pendiente de otras cosas y poder estar en los dos sitios casi a la vez. A Ujú. ver, Félix, me propones diferentes temas. Uno, las manifestaciones contra el encarcelamiento de Hassel. Y yo podía añadir, o podíamos añadir, creo que los dos estaríamos de acuerdo, y por la libertad de expresión y algunas cosas más que se van añadiendo. Pero en cualquier caso, tú empiezas, tienes la palabra, así que adelante. Mm. No, a mí la figura de Hassel, del pavo Hassel en concreto no... Bueno, de alguna manera ha mostrado una coherencia biográfica en la que estos discursos de tipo incendiario pues han formado parte de su identidad y de su conexión con un grupo de gente. No parece que haya sido de los cantautores buenos, pero sí que ha sido una persona muy metida en estas cuestiones desde siempre. Es decir, que no es... Y claro, tiene una purrela de cargos y juicios, todos pendientes, algunos pendientes de confirmación, otros no, y algunos de libertad de expresión y otros que no tienen nada que ver con la libertad de expresión, ¿no? Uh -huh. Por eso su figura en principio no la conozco lo suficiente, algo he leído como todo, ¿no? Y solamente tengo claro eso que no es un que está siempre metido en ese tipo de cuestiones desde adolescente, ¿no? Que ni siquiera terminó los estudios y tal, se dedicó y siempre ha tenido ese compromiso de esa manera de actuar. A mí me puede interesar más dos o tres temas, ¿no? Que van acompañando a este, ¿no? Yo no sé a ti, a mí sí me ha sorprendido la magnitud de la protesta. ¿Eh? Por eso yo Yo le creo, añadía a Félix que quizás de estas protestas cuelgan más cosas entre claro, gente que sale claro. a la calle que el simple hecho que haya sido la chispa. Evidentemente, es Ha decir, sido la esto chispa. no es solamente porque hayan metido en la cárcel. Leí otro un artículo de Cuixart animando a Pablo, Sí, eres otro preso político, que luchas por la libertad, gente como tú son fundamentales, yo también estoy preso político por defender mis ideas, estos discursos, ¿verdad? Que bien, cada cual se consuela como le parece oportuno y defiende lo que cree, pero en cualquier caso, yo sí que creo que la magnitud de las luchas, de las protestas, de las algaradas, en términos a las movilizaciones conflictivas, no te diría que de guerrilla urbana, porque eso me parece que es un término muy fuerte. sí, no llegan a tanto. No, la guerrilla urbana es otra historia. Mm, Pero de luego no tienen nada que ver, por ejemplo, con las movilizaciones tipo extinción, rebelión, ¿no? No mm. tienen nada que ver, esas son otro tipo de movilizaciones. Ni siquiera tienen nada que ver con las que estuvieron en aquel momento, ¿te acuerdas? Con Seattle y con Génova, ¿no? Sí, sí. Eran otra cosa, Uh-huh. porque esto es más minoritario, de alguna manera. Es decir, yo no sé cuántos han sido al final, pero vamos, que tú sabes que con 200, 300 personas bien puestas, con falta de miedo y coraje para montar esto de quemar contenedores y tal, pues es fácil. Por ejemplo, no tienen nada que, así aparentemente, por las imágenes incluso, las de Black Lives Matter, las vidas de los negros importan en Sí. Estados Unidos, fueron, bueno, no tiene comparación. ¿Eh? No te quiero decir ya con lo del Capitolio, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Es decir, ¿por qué en cualquier caso han aguantado 5 o 6 días con detenidos todos los días? Porque al final la gente paga, ¿eh?
Sí, Porque todos estos detenidos de multa no se libran. No sé si... que eso al está final, claro. entre comillas, la algarada, juerga, lo que tú quieras decir, pues le sale cara, personalmente. Bueno, asumen riesgo, lo que quieran, ¿no? Y obviamente yo sí que creo que al final, bueno, pues es uno de los escenarios que se pueden dibujar y que a mí me preocupa en dos sentidos, ¿no? Es decir, yo creo que la gente está muy enfadada, ¿eh? Sí, Muy enfadada. especialmente Una parte es un enfado producto de que la pandemia pasa factura, al final. Es decir, que al final te descoloca mucho. Es decir, lo llevamos más o menos con dignidad, ¿no? Pero el otro día coincidí yo con mis 5 nietos y son 3 y 2, ¿no? Llevaban sin verse un año. Es que sí. lo dices pronto, dice, pero es que llevan sin Sí. verse un año. Y a esas edades un año es mucho tiempo. Claro, bueno, ya te olvidas que tienes un primo cuando te descuides. Bueno, siempre te has podido ver por internet, ya haces historias, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y muchas más cosas, ¿no? Que tú sigues, yo intento mantener una vida relativamente normal porque mi vida es muy de estar en el ordenador, escribiendo esas historias y tengo una casa agradable y no tengo ningún problema. Pero entonces, una parte es eso, la gente está cansada y cansada anímicamente posiblemente, yo creo. En segundo lugar, es decir, la parte más vulnerable de la sociedad ha incrementado su vulnerabilidad. Mm. Es decir, como suele suceder, cuando las cosas están mal, están peor para los que ya estaban mal antes, ¿no? Se empeoran. Tenemos la tasa de paro juvenil más grande de Europa. Sí, El otro día yo volví a casa por la noche. Bueno, por la noche eran las 9:30 de la noche, 9 de la noche. Pero claro, es noche en estos momentos, ¿no? mm, Estaba lloviendo bien, y si no vi 14 señores jóvenes en bicicleta repartiendo comida, con un aguacero encima, en bicicleta, ¿eh? sí. Y en las calles con tráfico. Y estoy, Dios mío, estos igual terminan ganando al día 20 euros. No lo sé, Sí, pero poco. no lo sé, ¿no? O resulta que tengo un conocido que es taxista y me dice, hay días que hago 20 euros y estoy todo el día en la calle. 20 euros, 8 horas de trabajo, 9 horas. Sí. Tú quieras que no, bueno, la gente dice, y encima lo que ves que se avecina no es especialmente brillante, ¿no? No es especialmente brillante. Sí, porque ahora viene la resaca de todo esto, ¿no? Claro, porque además, tú sabes, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Es decir, ahora el paro no es grave porque inventaron, afortunadamente, ¿eh? Porque en otra, quizá en el 2008 no lo hubiera hecho, eso de los ERTES, ¿no? Sí, Entonces, eso ha permitido a mucha gente seguir cobrando, no exactamente lo mismo, pues seguir cobrando todos los meses, ¿no? Cuando se acaben los ERTE, que se acaban a finales de mayo, vista la experiencia de la renta mínima vital, que al final la han cobrado a 100.000 personas, 80.000 como mucho, me parece recordar, ¿no? no lo sé Y los, ahora. ERTE, y los ERTE posiblemente se conviertan en ERES, o sea, al paro. Va a suceder en muchas empresas. Claro, porque las empresas están complicadas. Luego, si nos da tiempo, yo quería comentar un poco eso. Entonces, todo eso es lo único que explica. Otra vez salió un artículo largo del País contando, oiga, mire, es que detrás hay gente, ¿eh? Y entrevistaba a jóvenes y el sector juvenil es un sector duramente castigado. No se puede ir de su casa, ¿eh? Cuando yo tenía la edad de esta gente, con 25 años, en mi ambiente como el tuyo, casi tenías que tener una razón muy poderosa para seguir viviendo con tus padres y Sí. tu madre. Todo el A mundo quería su, irse. a su edad estábamos algunos ya totalmente emancipados y dando biberones. Vamos. Sí, aparte que habías tenido hijos, pero más que la gente quería marcharse y se marchaba y tenía posibilidades de marcharse. Sí, ¿Eh? Pero es que ahora no está tan fácil. Pues tengo algún amigo de 50 años, 45, que ya no es joven, ¿eh? no. Ya tiene su edad, ¿eh? Pero sigue viviendo en un piso compartido soltero. Pero claro, una persona con un solo sueldo, no potente, mantener una casa solo
No es fácil. Entonces, eso es lo que te dice que, bueno, pues que evidentemente se ha acumulado y alimenta de alguna manera estallido de cólera. Tiene cierto parecido al del 15M, ¿no? Que de pronto la gente salta y dice, mira, ya está bien. El 15M va a ser 10 años, ¿no? Fue justo cuando ya el año después de cuando fue el gran colapso en España, porque el colapso empezó en el 2008, en España te acuerdas que fue en el 2010 sobre todo, ¿no? Sí. Cuando estalló. Y en el 2011 la gente salió a la calle. Y además, al grito básico, lo llaman democracia y no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque al final, la democracia, como cualquier régimen político, lo que le da legitimidad, sobre todo, es garantizar el bienestar de la gente que vive en ese país. Luego añade libertad de expresión, añade lo que tú quieras. Pero al final, si tú coges las pirámides de Maslow, de las aspiraciones, motivaciones de los seres humanos, las más bajas son las fisiológicas y la seguridad. Y la gente lo que quiere sobre todo es eso, seguridad. Seguridad quiere decir que puedas hacer planes a 6 meses vista, por lo menos, ¿no? Y seguridad también en las calles, que puedas salir, no tengas que ir mirando qué te ocurre, zonas que no puedes pasar porque son peligrosas, lo que quieras, ¿no? Y un nivel de vida elemental, ¿no? La comida, la vivienda, el techo, cosas. Sí. Cosas básicas. Y si no te la garantizan, mire, sea usted la democracia más transparente y más participativa de la historia, pero la pobreza no puede ser. Es decir, no, la gente quiere comer. Y tú sabes que está habiendo problemas en algunos casos de comer incluso, ¿no? El otro día me decía uno un poco, se sentía un poco, en fin, me apenaba, uno esto es muy de derechas, que la pobreza está bajando y si algún día conoces a un pobre de verdad que no pueda comer bien y tal, me das un nombre para ayudarlo. Digo, pero ¿tú en qué mundo vives, criatura? Sí, claro. ¿En qué mundo vives, criatura? Es que si no los conoces ya, es que no los vas a conocer en tu vida. Porque te bastaría con mirar y te darías cuenta. Entonces digo que creo que eso es lo que lo explica, ¿eh? Y utilizo la palabra explica que no justifica, porque desde el punto de vista de la lucha social, yo este tipo de manifestaciones me parecen como las revueltas campesinas, bueno, que de pronto la gente saltaba, montaba un cirio, quemaba no sé cuántas cosas, pero claro, inmediatamente venían las fuerzas armadas de los señores correspondientes del momento, hacían una escabechina, mataban a unos cuantos, por cierto, y se acababa la historia, ¿no? Porque ni siquiera la rebelión del Espartaco y los esclavos que pusieron en jaque al Imperio Romano, ¿no? Pero luego los crucificaron a todos, ¿eh? Pero pusieron en jaque, ¿no? Estos son, pues esos, sublevaciones, las rebeliones campesinas. Había un libro de Hobsbawm que hacía una distinción clara entre lo que eran las rebeliones campesinas medievales con las luchas obreras sindicales, ¿no? Las luchas obreras es un proyecto, es una organización, son unos objetivos, unos planes y de alguna manera, pues, ¿qué es que te diga yo? Hay un proyecto y hay gente detrás. Yo esto creo que son algaradas. No lo digo en sentido despectivo, ¿no? Sino estallidos de cólera. Pero con los estallidos de cólera, en mi modesta opinión, si son tan espontáneos como estos, aunque algo de organización tienen, evidentemente, no tanta como dicen los medios de derecha, ¿verdad? Que son fuerzas organizadas, suelen añadir anarquistas, ¿verdad? Anarquistas italianos y de Grecia. Los italianos, la Que han internacional venido negra otra vez, anarquista. que siempre están viniendo por aquí. Ya sabes que tenemos, en parte no la hemos ganado, pero en cualquier caso no está justificada, ¿no? Pero que ni siquiera es de uno de los anarquistas emblemáticos en este país, que nunca fue de los más preferidos por mí, pero fue importante, que es Durruti, ¿no? Sí. Esa gente eran pistoleros, pero tenían un plan muy concreto, lo hacían defensivamente e iban a dar caña. Sí, sí. No iban a quemar contenedores. Le pegaban un tiro en la cabeza al obispo de Zaragoza. No sé si... No es lo mismo. Pobre obispo. No es lo mismo. Bueno, parece que está acreditado ese en concreto. Sí, que que es verdad, que es cierto, pero claro, me sabe no mal por él. lo digo ahora. Me sabe mal por él. Incluso
Incluso, no, lo digo porque atacaban a Está un claro. representante del Tenían, poder y además en aquel caso concreto era del poder eclesial económico político, porque tenían, a lo que yo he oído, yo creo que nadie se merece un tiro en la cabeza, pero algunos hacen méritos, ¿eh? Algunos hacen méritos y al final se lo dan, ¿eh? Entonces digo, son luchas, bueno, esos estallidos de cólera que posiblemente van a conseguir que vayan 100, 200 tíos al juez, ¿eh? Que les casquen 600, 500, 300 euros de multa, que una señora, parece que los mozos de escuadra son expertos, ¿no? sí, Le sí, saquen otro ojo. apuntan bien, ¿eh? Es decir, Sí. comentaba alguien en las redes por qué apuntan necesariamente a la cabeza, si las pelotas de Juan, en teoría, Yo apuntaría, bueno, a lo mejor es que, si, es que no sé, yo apuntaría más abajo, pues por eso. desde luego. a las- Pero igual si te dan en la zona del corazón te hacen un apaño, ¿eh? No, no, pero si dicen que en teoría se deben de tirar hacia tierra bueno, No después sé. En rebotan cualquier caso, bueno, en fin, lo que yo creo es que lo deben tirarla, si se acaba la historia. lo Pero mejor bueno, sería son que no las fuerzas de tiraran. seguridad. Sí. Entonces, y en ese sentido yo creo que al final este tipo de revueltas son comprensibles, en el sentido son explicables, mire usted, no son unos descerebrados, no son unos incretinos, no son unos, no, es gente que tiene cólera, ¿eh? Y Pero una pancarta, ¿sabes qué tú no le sé? ves continuidad, no ves estructura, no ves Vamos a ver, un plan. continuidad. Yo esto no se la veo. Si tú se la ves No, 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 y yo me lo explicas, pienso me lo mismo. parece bien, ¿no? Mm, No lo sé, yo no la veo. Eh, Hombre, sí, sobre todo Barcelona tiene una tradición, ¿eh? sí. Una tradición. La ciudad cremada es la ciudad cremada, ¿no? Es decir, La Rosa de Foc. o sea, de ¿Qué fuego, tiene quieres? una tradición potente, ¿no? Y además me encanta ver a los Artur Mas, claro, estos no pueden, lo condenan, pero porque lo condenó en su día también, ¿no? Pero otros, dices tú, cachondo, o sea, que cuando corren unos vale y cuando corren otros no vale, ¿no? El caso que se ha puesto de manifiesto, claro, que es el tema, el otro tema, pero el tema ese hemos hablado tú y yo varias veces y tiene mal arreglo, ¿no? Que es el de la libertad de expresión. Es decir, Mm. ya sabes cuál es mi tesis. Al final, en caso de duda, libertad de expresión. Se acabó la historia. Ahora, para que la gente entienda, cuando alguien dice en un mitin, en un cementerio, una proclama antisemita tipo los protocolos de los sabios de Sion, los judíos son el mal, hay que matarlos. Bueno, chicos, eso ya no son bromas, ¿eh? Yo creo que eso no se puede tolerar. Eso está tipificado como delito de odio. Pues eso. Entonces, ¿dónde pones? Estuve leyendo algo, la legislación europea es complicada, ¿eh? Es decir, no, hay raperos en la cárcel hay en Francia, ¿no? Por ejemplo. Las cosas que decía este hombre, pues hombre, a mí me parece un poco bocazas, ¿no? El otro día tuve la suerte de verle, me tocó, no sé si lo llegaste a ver tú, pero yo veo de vez en cuando, no mucho, El Hormiguero y estaba Wyoming entrevistando a Évole. No los veo porque se entrevistan entre ellos mismos y además hace tiempo Ya, bueno, pero quiero decirte, que yo es vi ese televisión momento ya no me da y risa así. tuvo dos cosas muy peculiares. Es Mm. que descubrimos los que estábamos, porque de pronto empezó a reírse Évole y de pronto se desplomó y se tiraba por... Y entonces mi mujer y yo decimos, está borracho, está borracho. Porque además decía, he venido a Madrid y me he podido tomar todas las cañas del mundo, que en Barcelona está todo cerrado y aquí no. Y claro, en un momento se para él y dice, no, ustedes, perdón, es que tengo una enfermedad. Es Y yo cierto, no la tiene una conocía. enfermedad que le produce debilidad muscular y le hace caer. Sí, sí, cuando se ríe mucho, ¡buah! Se desparrama. Pierde la fuerza. Sí, está Entonces, entre diagnosticado. eso y que el Wyoming tuvo un día sembrado, pues que se pasó, yo ya me fui, pero se pasó un buen rato revolcándose por la mesa, desmadejado, ¿no? Mm. Pero en cualquier caso le preguntó por el Hassel, ¿no? Y él dijo, hombre, a mí como cantante no me gusta y tal, creo que no debería estar en la cárcel. Ahora, a mí me han mandado, dijo él, me han mandado twitters diciendo, a ver si te mueres de una vez, ojalá te maten. Hombre, entiéndeme. ¿Qué quieres que te diga? Yo eso, en fin, no sé, yo sí creo que serían cosas censurables en una red, ¿no? Es decir,
como se ha intentado, como le cerraron el grifo al Trump, ¿no? Hombre, usted no puede decir estas cosas. Es decir, no se debe. Porque las palabras al final son como puños y al final, si piensas mal, hablas mal, si hablas mal, terminas haciendo daño. Entonces, eso hay que cuidarlo. ¿Dónde está el límite? Yo sigo diciendo, en caso de duda, libertad de expresión. Porque además, si no, Félix García Morillón, por ejemplo, si nada de lo que se dice me molesta, o sea, yo percibo que hay libertad de expresión cuando alguien dice algo que a mí me molesta mucho, Sí. Pero lo dice. Es cuando tienes que... Esa es la libertad de expresión, que Sí, consientes que el otro te diga una burrada. sí. Si no, lo demás es, bueno, peloteo y... Somos muy educados y nos Sí, queremos mucho, ¿no? sí. Eso es la libertad de expresión. Soportar que alguien diga lo que te parece impresentable. Mm. Y claro, que hay límites. Pues claro que los hay. O sea, la libertad no es Bueno, un valor absoluto, no lo ha sido nunca. está en Y el Código entonces, Penal, además. sí, Dentro hay de... unos límites. Lo que pasa es que creo que España no lo tiene bien tipificado de todas maneras. Y sí que supongo que ya le han dado un par de avisos, ¿verdad? Y supongo que le volverán a dar, pero no lo sé. Ya veremos lo que ocurre. Es decir, pero este tiene, como más tiene 7, 8 juicios pendientes todavía recurridos, no sé cuántos tiene unos cuantos, ¿no? Unos son multas, otros son juicios, pues ya veremos en qué queda, ¿no? Yo Bien. siento que esté en la cárcel, no me gusta. La cárcel no me gusta para nadie y por lo tanto, como casi defendería su desaparición como institución, pues entiéndelo. Pero sí, ya te digo, y lo otro es lo que más me preocupa porque en este momento yo supongo que toda la gente que se mueve en el entorno en el que estamos nosotros, ¿no? Estamos muy preocupados en qué hacer para hacer frente a la que se nos está viniendo encima. Porque se está viniendo ya encima, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, decía el otro día, ¿te acuerdas? Lo dijo el Bill Gates, ¿no? Dice, oiga, la pandemia no es el peligro es el calentamiento global. Y has visto lo que ha pasado en Texas, ¿no? Texas, que es una de las zonas ricas de la Tierra, ¿no? Ricas. Y de pronto se han quedado 2 días sin corriente eléctrica. Y llevan varios días sin agua. Sí, pues dicen que está todo privatizado en manos de consorcios privados que no gastan dinero suficiente en la infraestructura y en el mantenimiento, que solo van a sacar beneficios de... Claro, pero esa es la explicación. Pero quiero decirte, porque ha caído una gran nevada en Texas que y debe ser absolutamente poco. Yo no, vamos, no domino el clima de Texas, pero nunca me pegó como sitio de nieve, ¿no? Igual sí, no lo sé. Pero, claro, lo que pasó con el Filomena en Madrid, ¿eh? sí, Hoy que he venido yo a la Autónoma, no había venido hace tiempo, aquí los árboles, el campus lo ha dejado destrozado, están los árboles todavía tirados por todas partes, ¿no? mm, Entonces, eso se viene encima, y si eso se viene encima, yo pensaba un momento en Madrid, por ejemplo, ¿no? 2 días sin corriente eléctrica, ¿tú sabes la hecatombe económica que eso es? De entrada, sí, todo lo que tengas en tu nevera, sea poco o mucho, una parte no despreciable se te va al garete. Porque acumulamos una comida que cuando no había neveras no la acumulábamos, lógicamente, porque no lo podíamos conservar. Y luego cantidad de cosas, de ascensores que no funcionan y yo qué sé, el tráfico que los semáforos no funcionan y cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, y sí, no está quiero claro. decir ya 2 días sin agua potable. Es un serio problema, un serio Hasta problema. el extremo que en un país como Estados Unidos han tenido que repartir botellas de agua en grandes aparcamientos y que la gente, Claro, si no, no podía eso ni, ni me lo han hecho a mí beber en agua. mi casa, una avería de estas de agua brutales que tienen que cortar y aparecen unos camiones, pero claro, pues son 6 horas, Mm. ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué tienen que hacer las personas como nosotros, que estamos en agrupaciones, en colectivos, digamos, de izquierdas, que pretendemos hacer frente a algo que está colapsándose y pretendemos que lo que colapse mmm, se traduzca en sociedades más solidarias, menos, ¿no? Quizá en estos momentos imprescindiblemente más frugales en su forma de vida, no de un consumo desaforado, una serie de cuestiones, ¿no? Pero claro, si lo que surgen son algaradas,
Entonces sí que el escenario de Mad Max es más próximo. Es más próximo. Entonces tendremos que tener imaginación para hacer frente a gente que quiere preservar sus privilegios y que no quiere que cambien mucho las cosas, sin caer en situaciones en que, bueno, pues que al final ese tipo de violencia a quien favorece es a quien tiene la fuerza, sobre todo, ¿no? No la legitimidad en un uso de la violencia, que también, pero sobre todo la fuerza de la violencia. No lo sé. Bueno, nos Pero, quedan vamos, queda que nuestras organizaciones a las que pertenecemos, asociaciones, sindicatos o cada uno en donde esté, pues sepan responder y busquen nuevas formas de enfrentarse a nuevos acontecimientos, porque obviamente lo que se nos viene no es a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? no, no nadie está acostumbrado. Es decir, Es decir, no se nos olvide a todos que de la historia tenemos muy reciente lo que se llamó en los libros de historia los 30 gloriosos o la edad de oro del capitalismo, que fue la etapa del 45 al 75, ¿no? El momento en que el crecimiento en todo el mundo de calidad de vida, del estado del bienestar, de sanidad, de educación, de montones de cosas. Fue incluso en España. En España del 53 al 70 todos los años crecía el Producto Interior Bruto un 7%. Que eso es, pues eso, la gente compró pisos, una cosa. Como en China, ¿va? Entonces, de pronto eso empezó la reacción del neoliberal, pero siguió creciendo hasta el 2008 que colapsó. Entonces, el nivel de disminución de la pobreza, el incremento de la alimentación, del estado de bienestar, desde 1950 a 2010, 8, ha sido muy espectacular. Y entonces ahora estamos afrontando una situación muy complicada. Veníamos de ese sitio y entonces ahora podemos encontrarnos con una situación bastante dura, de las que ya ha habido otras en la historia de la humanidad. Yo recuerdo, vamos, unas locales, cuando de Irlanda tuvieron que marcharse 1 millón de personas, o murieron casi 1 millón, no sé, lo de la patata tampoco, Sí, eso sí, fue sí. un desastre ecológico, ¿no? Mm. Y bueno, un desastre ecológico, además un imperio que dominaba y que dijo que los irlandeses se mueran, que también las cosas hay que entenderlas. Y entonces, ante esa situación hay que generar de abajo arriba redes de solidaridad, redes de lucha, redes de defensa, montones de cosas y habrá que planteárselo en todos los terrenos. Muy bien, Félix, pues podemos seguir reflexionando sobre esto, pero yo creo que por hoy está bien. Es decir, si a Sí, partir de lo de Hassel sacamos yo que sé, algunas conclusiones, algún conocimiento para saber por dónde tirar, no solo lo de Hassel, sino lo que veníamos arrastrando, la pandemia, la crisis de 2008, es decir, la vuelta, lo que alguna gente dice, a ver cuándo pasa esto y volvemos a la vida de antes, creo que están equivocados cuando hacen ese planteamiento. Nunca, no va a volver a ser nunca igual. Y no, lo de antes no parece porque aquí hay unos límites. eh, es cierto que se está trabajando en todos los sentidos. Leí hasta ayer por la tarde cómo está avanzando a gran velocidad el hidrógeno como combustible alternativo. Pero claro, a gran velocidad puede ser que tarde 10 años, 15 años y que se materialice que efectivamente es una fuente de energía no contaminante que se consolide. Parece que hay algunos optimistas, pero te están hablando de 10, 15 años. Entonces, en cualquier caso, sí. Otras cosas, evidentemente, yo creo que van a cambiar de inmediato, ¿no? Porque no va a haber las condiciones que había. No lo sé, ya veremos, ya veremos. bien, vamos al segundo tema porque ya vamos por la mitad del programa y queríamos tratar algunos más. Hace 40 años, un día 23 de febrero, hubo un golpe de Estado en nuestro país. Los que tenemos ya una edad, que se dice, lo recordamos porque lo vivimos personalmente. No necesitamos que nos lo cuenten libros. Bueno, vivimos lo que vivimos, pasamos aquel día o aquella tarde, noche y casi madrugada.
muy asustados, preocupados, pendiente de transistores, radios, televisión y demás, y ahora se recuerdan pues que han pasado 40 años. Yo hablaba ayer con un compañero en el mismo espacio que estamos hoy y decía que prometía no ver demasiado lo que se iba a programar en medios de comunicación porque me temía lo que he acabado viendo, ¿no? Es decir, el blanqueamiento de una figura que quizás tuvo su importancia, tú le darás una, otros le dan otra, yo le doy otra, pero lo cierto es que en estos momentos aún sigue clasificada mucha documentación, mucha información de lo que realmente pasó entre aproximadamente las 6 de la tarde, creo que recordar más o menos cuando yo venía oyendo la radio, y la madrugada, cuando el entonces jefe de Estado, el Juan Carlos I, salió a decir que aquello se había acabado. Bueno, estábamos en una democracia aún balbuceante hasta cierto punto. El ruido de sables era continuo en los cuarteles, se hablaba mucho de eso. Había habido intentonas previas de golpes de Estado, si no de golpes de Estado, de asonadas por lo menos, que se decía militares, etcétera, etcétera. Y yo no quería volver a verlo porque durante todo este tiempo he estado escuchando continuamente, y a lo mejor en eso ahora diferimos un poco, que el rey de entonces, Juan Carlos I, el que ahora está en Abu Dhabi, nos salvó y trajo la democracia a este país y que tenemos que estar muy agradecidos. Y veía el informativo de la televisión de ayer y decía, me lo temía, me lo temía. Y ya ha sido para eso, una parte por lo menos para eso, la oficial, el telediario, su hijo, alabando la figura de su padre y que nos salvó y que gracias a su coraje, su poder, su decisión y bla, 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 estamos donde estamos y vivimos en democracia. Y yo no me lo trago. Bueno, eso, Yo no me vamos lo a trago. ver. A mí no me ha metido la mano. Yo tampoco me trago eso, pero tampoco me trago lo del régimen del 78. Es otra parafernalia de gente que no tiene cosas mejores que hacer, supongo yo. Pero yo te decía antes, un poco antes de empezar la Sí, entrevista, claro, yo lo viví, entonces yo no, ahora no soy historiador, sino pertenecería a lo de la memoria oral, ¿no? La historia oral. Los que lo sí. vivieron te lo cuentan, ¿no? Mm. Como bien sabes, el golpe se dio a las 9 de la mañana aproximadamente, 9:30, no sé en qué hora, ¿eh? Yo, yo, Y se yo, cerró. ¿se dio o se terminó? Se dio por No, la no, se tarde. dio, se dio. No, no, El no, golpe fue se dio, el golpe. Entraron en el Parlamento, en las Cortes, por la entraron en tarde. las Cortes Por a la las 9 tarde. y estaba empezando las 9:30 de la mañana, No, de la mañana del día 23. Hombre, Tejero y Tejero sus entró por la... hombres, Yo, guardias civiles, entraron cuando estaban votando. La sesión empezaría a las 9, estaban votando en segunda votación porque la primera había fallado. por lo Era tanto, una era por la tarde. votación Era por la tarde. rutinaria porque sabían que iba a salir, porque era la segunda bastaba mayoría simple, y entonces cuando iban 50 votos de los 300 que van ahí, o 60, irrumpieron. Se acabó. Bueno, Eso. yo lo viví porque yo venía escuchando precisamente Radio Nacional de España, regresaba de mi trabajo y no creo que regresara Pues de fue mi más tarde, trabajo. pues a las 6 de la tarde fue. Yo regresaba de mi trabajo y Es posible. A lo oí la mejor me he equivocado información. yo, ¿eh? Entonces yo tengo la sensación, la idea, casi la certeza de que fue sobre las 6 7 de la tarde, no sé la hora exacta. Ahora que lo dices, es posible que sí. Si es en segunda Posible votación, que sí. además, tú lo dices. Pero por otra parte, también. Sí, sí, sería, Sí, sí, es sí, verdad. sí, 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 fue por la tarde. Sí. Bueno, fue el día 23, Porque posiblemente yo por la tarde. recuerdo perfectamente, A lo que estaba hablando yo, mejor me lo pones, de verdad. tengo la imagen concreta del momento, porque entonces cuando oí eso Sí, yo y, también, ahora que recuerdo, yo estaba fuera de Madrid. Yo y trabajaba en Coca, en Segovia, y lo escuché después de las clases por la tarde. De pronto, oye, que están dando un golpe y sí, tal. sí, y yo recuerdo que en ese momento cambié de dirección el coche porque en aquellos momentos
igual que tú, me imagino, y muchos compañeros, nuestra situación no era la más... Bueno, yo estaba para ir solo a en casa Fukuoka, y... no tenía, en ese momento no tenía mucho problema, pero Vale, dando clase en un instituto que, por cierto, se llamaba Francisco Franco, el instituto. vale, para Era un arreglarlo. pueblo muy, No, entonces no muy tenías de... problemas, no tenías problemas. No, quiero decirte, Vamos, vamos a poner las 5 o las 6 de la tarde. yo creo que O sí. sea, yo lo que sí tengo el recuerdo claro, que esto lo digo por comparar con el evento actual, que si ahora nos quejamos del lenguaje enconado, del letal, entonces era la de Dios. Sí. Porque no solamente la famosa frase de Suárez eres el truán del Mississippi, ¿no? Los insultos que se cruzaban eran realmente prodigiosos y encima, ¿te acuerdas? Ujú. En la etapa en que los años de plomo, Sí, sí, que sí, sí, había los de ETA asesinaban con cierta soltura, ¿verdad? sí, Con cierta soltura. sí, O sea, señor. la cosa estaba fea. Mm. ¿eh? Muy fea. O sea, si aquí hay un clima ahora enconado, entonces era el enconamiento. ¿eh? Eh, y se sabía algo, porque había habido una operación Galaxia, ¿te acuerdas? ¿No? Que había ruido de sables, se decía, y cosas, ¿no? Es decir, que había. Y no era de militares jubilados como la carta recientemente, eso que hay que fusilar a 100.000, ¿no? Sí, Pero era lo dicen los jubilados, no, no, lo decía gente. en los cuarteles, en los cuartos de bandera se decía. Es decir, Claro, y no se te olvide que, como es prudente en estos casos, el que entra en las cortes es un coronel. sí, Porque de lo poco que sé yo del ejército, los coroneles son los que tienen mando mando en directo, tropa, mando en con tropas. tropa. O sea, Sí, sacan tropa a la calle. Los sí, generales tienen que hablar con un coronel, sí, o como sea, ¿no? sí. Entonces, y lo que yo sí sé es que desde las 6 de la tarde, vamos a poner las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche, estuvimos en un estado de golpe. Sí, Y después de las 12 de la noche, la gente respiró parcialmente. Y ya terminó respirar completamente cuando a la mañana siguiente, a las 9 o a las 8 de la mañana, se empezó a ver ya con luz del día a guardias civiles que se dejaban caer por la ventana, iban saliendo como podían de aquella zona y ya los sacaron a todos. sí, Quiere decirse que fue un golpe, eso sí fue un golpe de Estado, no lo de, lo de la DUI, ¿no? La delegación, eso sí que fue un golpe, además iban con armas, o sea que no era broma. Entonces, duró desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche aproximadamente, no sé si a las 12 un poco más tarde, las 12 de la noche, que fue cuando el rey salió y dijo no. Y al día siguiente es cuando ya salieron todos los rehenes. Pues claro, hasta que no salen todos, ahí hay unos descerebrados y, entiéndeme, y están armados. O sea, podría haber habido un baño de sangre. Sobre todo en un país como el nuestro, que había desde prácticamente de 1808, contra los franceses, hasta la actualidad, había tenido golpes militares por un tubo, pero por un tubo, ¿no? Entonces, a lo que voy, es decir, esas horas de incómodas, realmente incómodas, ¿no? De qué pasaba, yo no, digo, estaba, mi preocupación es que estaba a 200 kilómetros de mi familia. Y estas mm, cosas dicen, igual no vuelvo a ver a mi familia en 2 meses, en 3, porque no sabes lo que va a pasar, claro. Y además, como escuchaba ayer en la radio a una, decía, los de nosotros, tú y yo, en quien pensábamos era, por ejemplo, Pinochet, ¿no? Y en Videla. ujú. De pronto llenar un estadio de fútbol con gente y allí fueron matando a discreción, ¿no? No tenía pinta que esto fuera así, ¿no? Es decir, de alguna manera, esa es la cuestión. Entonces, dicho esto, yo tengo claras dos cosas. Una es que la transición fue como fue, porque la correlación de fuerzas no daba para muchas más alaracas. Y sobre todo, yo siempre la frase que para mí mejor ha expresado lo que fue la transición es que hizo políticamente normal lo que era normal en la calle. O sea, había una sociedad, tú y yo, cuyos hábitos de pensamiento, de pluralismo, de tolerancia, de secularización, eran muy democráticos. Ujú. Es que ya vivíamos en ese contexto, es decir, y de alguna manera el franquismo era una cosa realmente molesta, que ejecutó, asesinó a gente, o sea, mató
judicialmente, claro, hasta 3 meses antes de morir o 2 meses antes de morir. O sea que no es que muriera, no, ¿de acuerdo? Entonces, si se logró reinstaurar la democracia, yo creo que fue por una madurez colectiva. El protagonista de una manera fue el pueblo español. Eso es lo que te da mucha Lo tengo rabia. clarísimo. O sea, Es ni decir, siquiera el PC, ni me explico. sí, nada, es decir, El pueblo español, que es que lo que estaba, es que estaba ya en esa página. Y entonces, claro, no le costó nada. ¿eh? Y de hecho, tú recuerdas que la explosión de libertad que hubo en este país en los años 80, antes del golpe ya, fue sí. espectacular. Espectacular. Libertad, en Madrid era la época de la movida, te cuento. Era un desparrame del personal. Porque la gente vivía alegre, feliz, relajada, sin miedo, ¿no? Bueno, pero claro, enconada. Entonces, el gran mérito, yo creo que es el pueblo español. Luego yo sí que creo que hubo unos cuantos políticos que supieron hacer cosas, ¿no? El mismo Suárez, hubo ministro general del movimiento. O sea, que Secretario tenía un general del pedigrí movimiento, sí, completo, ¿no? sí. Las cortes del franquismo que se hicieron aquí y se autodisolvieron. Son cosas que luego la ves y dices, las dimos por normales, ¿no? Pues claro que se tienen que ir, si tampoco vamos a discutirlo. Entonces, ¿y qué ocurrió con el rey? El rey, evidentemente, yo no tengo la menor duda de que entre las 6 de la tarde, cuando estalla el asunto, que además parece ser que Tejero se precipitó, porque si llega a tardar y hacerlo cuando Milán del Bosch quería, pero claro, hay muchos papeles clasificados, ¿sabes? Y no, todavía históricamente había que aclararlo. Pues me imagino que el rey, con familia echada de la monarquía por un golpe militar de los coroneles en Grecia, o sea, que tenía experiencia familiar de lo que significa de pronto sumarse a los militares, ¿no? Que al final te echan y luego ya no vuelves. ¿eh? Entonces yo no sé si para su intervención tardó mucho, tardó poco, no sé si para poder intervenir tuvo que hacer llamadas a capitanes generales, a tantear. Es decir, claro, pues, si tú vas a decir una cosa, pues tienes que saber exactamente si tu palabra va a ser recibida, ¿no? Supongo yo imagino, empiezas a llamar, llamas a políticos, llamas a embajadores. Oye, ¿ustedes qué? ¿Apoyan, no apoyan? Tantea, digo yo, supongo yo. Y yo lo que sí tengo claro, yo no le estoy especialmente agradecido a Juan Carlos, pero en cualquier caso sí tengo claro que su intervención fue muy importante. Fue muy importante. Es decir, Milán del Bosch, que tú lo conoces mejor que yo, vamos, la presencia directa, porque tú estás en Valencia, Sí. paró cuando paró el rey. Fue cuando los tanques empezaron a volverse a los cuarteles, si no me equivoco, ¿no? Porque paró. Entonces, tú sabes que las teorías más negativas respecto al rey hablan de que él fue partícipe con Armada de la gestación de este asunto. Yo lo dudo. Lo dudo, sobre todo, el origen de mi duda, sobre todo, no es tanto la declaración final. He perdido y salvo los trapos, ¿no? Salvo mi situación, ¿no? Yo, sobre todo, lo pienso porque él venía de una experiencia familiar, la de su mujer, de lo peligroso que es que te sumes a un golpe militar en un país como este. Entonces, yo especialmente agradecido a Juan Carlos, pues no le estoy. O sea, no, pero sí que es cierto que lo de las 12 de la noche vino bien, vino bastante bien. Indicaba, por lo menos expresó, que si era un golpe organizado por él, había perdido, y que si era un golpe organizado sin contar con él, lo había frenado. Me es igual. El hecho es que al día siguiente todos estos terminaron, ¿no? Y fueron juzgados, condenados. No sé cuánto tiempo estuvieron luego en la cárcel, no demasiado, supongo yo. No, el señor Pero Tejero está viviendo a orillas de la playa en Málaga, en un apartamento, un piso bueno, maravilloso. pero ¿qué cumplió? ¿15 o 20 años? No creo que llegara, no lo sé ahora. Ahora me pillarías si me preguntas lo No lo que sé, no lo cumplió. sé, no lo Pero sé. sí, en caso de que lo cumpliera, me parece que no fue en una celda. Tú sabes que en cualquier caso el sistema penal español tiene algunas ventajas, por ejemplo, y es que con la mitad de la pena cumplida ya prácticamente, si no te has Bueno, portado mal hay, y no hay, tienes posibilidad, ¿eh?
No, que te decía que hay libros y cosas publicadas de cómo era los meses o los años de cárcel del señor Tejero y que obviamente no era una cárcel. Fue una cárcel militar en un sitio en el que recibía amigos, hacían comidas, Es mariscadas posible. y otras cosas. Y Posiblemente su cárcel fue mejor que la de Urdangarín. quizás, sí, seguro. Pues, aunque la de Urdangarín No mejor que la de los catalanes, quiero decirte. No mejor que la de. O sea, fue mejor que la de los catalanes también, seguro. también. Claro. La cárcel, al final, la pena de cárcel es la pena de privación de libertad. Bien, pero al fin y al cabo esos son detalles menores. ¿Cómo concluimos este Ya. tema? ¿Cómo Concluimos. concluimos? Bueno, pues que, no sé, así, cumplir 40 años está bien. Está bien sobre todo porque frente a los 40 años de paz de los que hablaba Franco, ¿verdad? Los 25 años de paz, sí que es cierto que desde 1800 hasta 2020, la temporada más larga y más provechosa para el pueblo español ha sido esta. De 72 hasta ahora, ¿qué quieres que te diga? Los datos son demoledores, ¿no? La más larga. Nunca habíamos disfrutado en este país, bueno, yo no, porque mis antecesores, de unas circunstancias tan favorables como estas. Entonces, bueno, pues muy bien, pues lo que usted celebra me parece bien, pero se ha acabado. Es decir, y ya, que usted pretende blanquear al rey, yo creo que no, porque el rey es por lo que está condenado por ladrón y por golfo, sobre todo por ladrón. Y entonces, mire usted puede ser salvador de la patria, pero si usted ha robado, usted ha robado. Es como el Oriol, es como como el Pujol. Usted sería el padre de la patria catalana y el sucesor de Taradellas y tal, pero al final usted es un ladrón. Y evidentemente tendrá su círculo de amistades que le apoye y le jalee y tal, porque tendría usted además sus beneficiados que le están agradecidos, pero usted ha muerto, está viviendo en el desprestigio completo. No está usted en un debate. Lo pongo como ejemplo de esta gente que, y sin embargo, Pujol, supongo que como político fue importante también para consolidar una cierta autonomía más radical de Cataluña. No lo sé, creo, creo. Bueno. A eso me refiero. Y luego, claro, pues evidentemente, pues no da tiempo hoy a hablarlo, pero si quiero lo hablamos otro día. Volvemos a percibir con esta ceremonia, por otra parte, bastante light que hubo ayer, tampoco fue gran cosa, ¿verdad? Entonces volvemos a ver el espectáculo de los que me niego ahí porque yo no me sumo, porque yo no sé qué. Y claro, construir un país solidario, cuando una parte significativa de ese país no siente ningún afecto, por otra parte del país, es muy difícil. Es muy difícil. Pues Leía un libro que estoy leyendo ahora. Claro, te ponía el ejemplo hablaba del patriotismo, ¿no? Y sí que es simplemente lo apunto para otro día hablarlo con más tranquilidad. Y de los países en que el patriotismo y la bandera está más cuidado de Europa son los países nórdicos. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, porque siempre han tenido son gente, contaba una anécdota muy simpática, me parece que era en Suecia, uno de estos países, ¿no? En la que a un pueblo le habían dicho que le iba a tocar acoger un cementerio de productos radiactivos. Entonces votaron, o sea, un pueblo pequeño, radiactivo, y salió que el 51% de la población lo asumió. Yo soy sueco, no sé si era Suecia, alguien tiene que cargar, pues me le cargo yo. Mi país lo pide y pues lo hago, alguien le tiene que tocar. A la semana o 2 semanas, el gobierno, que no estaba las tenía todas con suyo, con un 51%, les dijo que, bueno, que si aceptaba les iba a pagar una indemnización. Volvieron a hacer la votación y cuando ofreció el gobierno la indemnización, solo el 22% de la población del pueblo lo aceptó. Es decir, el pueblo dijo, usted se ha equivocado. Yo esto lo hago por solidaridad con mis ciudadanos. Yo no lo hago por dinero.
¿Usted cree que yo me estoy vendiendo? No, relájese. Hay cosas que tienen valor, pero no precio. Y mi interés por pagar impuestos, mi interés por... no es porque haga mercancía. Yo pago impuestos, pero recibo sanidad y no sé... No, no. Yo pago impuestos porque creo que tengo que sostener a todo el país al que le debo cosas. Y le debo ser quien soy. Entonces, ese tipo de patriotismo, que no es el patriotismo facha, digamos, ¿no? Esa idea de que tú tienes un vínculo de solidaridad con los ciudadanos que viven contigo y que por lo tanto cumples porque sabes que eres lo que eres porque estás en ese contexto y que tu vida y tu tranquilidad va a depender de ese contexto, yo creo que esto desgraciadamente en este país en este momento no lo tenemos. ¿Y qué quieres que te diga? Es problemático. Por eso en este país la gente no pero tiene es una... presumir de que no paga impuestos, ¿verdad? Y el rival, estos que se van a Andorra tan tranquilos, y hay mucha gente que los defiende. Y dices tú, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Incluso si yo no soy de los que más se beneficia por los impuestos, porque mi salario me permitiría pues resolverme la vida por mi cuenta, pero claro, los impuestos es un tema de solidaridad. No es un tema de que yo invierto para obtener a cambio algo. Hombre, si yo pago impuestos, lo que quiero es que el gobierno los invierta bien. Sí, sí, Que está claro. repercute en el bienestar de los ciudadanos. Pero no estoy haciendo un cambalache, no estoy comprando nada. Esto no es lo que la frase famosa de Machado, necio el que confunde valor con precio. No, esto no tiene precio. Yo hago impuestos porque tengo que pagarlos y porque soy solidario con el país en el que vivo y con todos los ciudadanos que lo habitan. Piensen como yo, es lo que te decía antes de la libertad de expresión. A mí solo me interesa la libertad de expresión cuando escucho a alguien, la famosa frase de Churchill, ¿no? Yo daría la vida porque usted pudiera decir lo que está diciendo, pero lo que usted dice es impresentable. Y volvemos al principio, a la libertad de expresión. Eso es la libertad de expresión y eso es el sentido de pertenencia a una comunidad. Es decir, pero en este país, según nos cuentan, según nos dicen y según los sentimientos de mucha gente, hay diferentes comunidades, diferentes países. claro, bueno, pues, No es un solo pues país. entonces, claro, y por eso somos posiblemente el único país de Europa en que nadie dice que que es de España, sino del Estado español. Que es mucho peor, encima, además del Estado. Claro, es decir, Del a mí Estado. hablar del Estado español en vez de España claro, dices tú, mal rollo, mal rollo, porque claro, yo ya ser ciudadano de España la cosa puede plantearme algún problema. Sí. Pero del Estado español ya me planteas 7 problemas a continuación. Del Estado. Entonces, Es que hay mucha gente que aún no tiene claro, a pesar de estar en la izquierda, lo que ya es lo sé el que no lo Estado. tienen claro, ¿qué vamos a Lo que es hacer? el Estado. Pero en fin. Solo hubo un arrebato de pasión con la famosa Olimpiada del 92. Un arrebato de pasión nacional, ¿no? Y con el triunfo del Mundial de Fútbol, de las pocas, como además la mitad varios de los que estaban allí eran catalanes, pues bueno, catalán es uno de Cuenca, por ejemplo, pero es igual. Entonces, pero yo creo que es un problema serio, porque como es el problema serio, ¿por qué no hay? Porque, claro, vivimos en un planeta y sentirte solidario de los de Malasia, pues es difícil. Están demasiado lejos. Son demasiado distintos. Entonces, el problema es que nuestros problemas son planetarios y os generamos afecto emocional, no razonamiento calculador. Es que si no protejo a los de Malasia, si no protejo a los de Níger, van a venir, a los de Mali van a venir a Canarias y me van a machacar. No. Les protejo porque tengo que protegerles. Porque siento afecto por los de Mali. Hombre, no los mismos que por los de Madrid, quiero decirte, evidentemente. Pero si no superamos eso, mal rollo. Y en este país tenemos un serio problema, un déficit de afectos colectivos. Nadie es culpable de ello. Yo no culpo a... Yo recuerdo hablando con unas de Cataluña en Barcelona, decir, no, es que yo cuando sale la selección española no siento nada. Es que eso no se puede... No se puede obligar ni decir... No, pero sí puedes hacer políticas que generen cierto cariño. Bueno. Cierto cariño. Si no, es difícil, ¿eh?
Pero igual que nos esforzamos todos, educativamente, por ejemplo, por que nuestros alumnos se sientan solidarios de gente que vive en las antípodas, bueno, pues ¿por qué no empezamos por ser solidarios de gente que vive en la Cañada Real? No sé Bueno, si... mucha gente dirá, bueno, yo soy solidario con los de las antípodas y con los de la Cañada Real. No, no, sí, Pero no, sí, ¿no? eso no me obliga a ser o sentirme o emocionarme con la Sí, porque luego te... rojigualda, No, con el de alguna himno, manera... o sentirme eufórico cuando hablan de No, esa hombre, la euforia tampoco. Yo transformación. tampoco me siento eufórico con esas cosas, pero... Pero hay gente que sí, que los pide. No es que se sienta o se deje de sentir, sino que no entiende que otras personas pues sientan otros símbolos, otros signos, otras maneras Eso de es vivir. fácil. Pero Pues eso el es que no muy, lo entiende claro, es un poco torpe, porque es un poco, claro, es muy, todos tenemos símbolos que apreciamos y otros que no apreciamos, ¿no? sí, vale, es Entonces, solo digo muy simple, muy que simple. construir convivencia sin ningún tipo de vínculo afectivo es muy difícil. Sí, señor. Nada más que eso. Y Pues no lo tenemos sencillo en este país. lo vamos a dejar aquí porque se nos acabó el tiempo, Félix. Pues se nos ha acabado. Pues que te vaya bien en la autónoma. Entendí el otro día que yo no sabía que ejerces como profesor emérito en la autónoma de No, honorario, honorario. honorario. Son distinciones técnicas. No, Honorario. Eso es un cargo que, bueno, te mantiene con vinculación institucional, es decir, tengo correo de la UAN, ordenador de la UAN, vengo aquí, me explico, tengo cosas, puedo sacar los libros de la biblioteca, una serie de ventajas. Y yo a cambio, pues, por ejemplo, doy una clase y tengo un grupo de investigación aquí que actúa más o menos. Entonces, una situación, esperamos, honorario no cobro y incluso las clases que doy, las actas no las puedo firmar yo, vale. porque solo las puede firmar, los eméritos tampoco firman actas, es decir, solo los que tienen contrato, y además es lógico, las actas, mira lo que ha pasado en la Juan Carlos, si luego hay una falsificación de acta vas a la cárcel. A ver Entonces, claro, los documentos públicos tienes que tener una relación contractual porque si no tu jefe dice que no, que bromas las justas, ¿no? Entonces, en ese sentido lo entiendo. Pero por lo demás yo estoy bien, me tratan bien y bueno, Pero sí, en tu terreno, en la filosofía, ¿no? yo lo que doy es una clase, sí, estrictamente en mi terreno, porque lo que yo he hecho, yo he estado asociado muchos años, era en cómo enseñar filosofía. A mí la vida académica pura nunca me ha provocado especiales. Intenté serlo, pero no pude y luego nunca me ha provocado. Tuve dos oportunidades en mi vida profesional de haber entrado a la universidad y no logré. Al final es que yo quería otras cosas. Al final, ¿no? Cuando no las haces porque no las quieres. Entonces, tú, si realmente te apeteciera algo, terminarías haciéndolo. Y si no lo haces es porque no estás convencido. Y entonces me metí en cómo enseñar filosofía, que es lo que yo sabía. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Félix. Muy bien. Gracias por estar ahí y por hacer el esfuerzo de aparecer hoy por Radio Clara. Nos oímos Vale. la semana que viene si no ha pasado nada. Pues nos vemos la semana que viene. Que tengáis todos un buen día. Muy bien. Muy bien, Félix. Ya nos hemos ido de la radio. Bien, pues nada. Te vas al curro. Ya No, soy, no has dicho ninguna burrada respecto al emérito, ¿eh? Es que no, yo el emérito cariño no le tengo. yo me sé unas cuantas. También podría haber dicho alguna. No, quiero decirte que es que no. Siempre me ha parecido un golfo y un putero. O sea, y siempre sospechaba que robaba y que había una Lo sospechaba conspiración de medio sí país, mismo lo en torno a sospechaba su medio país. figura que no era válida, ¿no? Unos lo sospechaban o lo sospechábamos y otros lo sabían descaradamente que lo que Sí, hacía. había gente que lo sabía. Hombre, y mucha. Aquello de si aquello que dijo Puyol, como agite el árbol, se van a caer todas las ramas. Es decir, se refería a cosas parecidas, ¿no? Sí, claro. También cuentan las crónicas que cada vez que tenía una reunión Puyol con el gobierno central de Felipe González o de incluso Adolfo Suárez, Sí, le ponían encima de la mesa una carpeta con el 3%. también. Y Bueno, decía, al menos no vamos a hacer daño ninguno. vale. Pues eso. Y ya te digo que posiblemente el Juan Carlos I
desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana de la noche, se pasó haciendo llamadas a diestro y siniestro. Y teniendo, y titubeando, y teniendo dudas. Claro, es que si yo tengo que decir en público, ¿Y con qué me pongo? a ver, tú ponte la situación. Si el golpe de Estado cuenta con el apoyo de varios capitanes generales y tú eres el único, el capitán de capitanes, y dices que no, los otros tienen posibilidad de ganar y vas a la cárcel. No sé si me explico. O sea, tienes que Sí, bueno, calcular. Punto, se acababa de decir. vale. A mí lo que me revienta es un poco lo que has dicho tú antes en la radio de que tenemos democracia gracias al rey, a Suárez y a no sé cuántos más padres de la patria. Eso no Tenemos resiste 2 democracia minutos de gracias análisis. tenemos democracia gracias a que el personal estábamos luchando por ello y que... Pero fíjate, yo, más incluso que para que estuviéramos luchando, porque tú sabes que el PC era el único así con un poco de fortaleza, Sí. y eran muy poquitos. Es que era toda una sociedad. Sí, pues esa la democracia se debe... Cuyas costumbres, modo de pensar, eran otros. Es decir, no tenían nada que ver con la dictadura. Y entonces, claro, hubo que montar partidos de la nada. Uno de los problemas que hemos heredado es que se montaron partidos de la nada. Que entró la gente a medrar. Con marcos alemanes por un tubo para, por ejemplo, montar un PSOE que estaba missing, ¿no? Y un Partido Popular. Y bueno, lo que fue la... Claro, una fue la Helmut Kohl, la Fundación Helmut Kohl, y la otra, no Konrad Adenauer, y la otra la Fundación Helmut Schmidt. Una subvencionó al PSOE y otra subvencionó al PP. Y formaron, les hicieron formación política, porque allí eran gente con una inexperiencia política absoluta, ¿no? Sí, señor. Entonces, fue una victoria, una maduración del pueblo español que había estado viviendo en parámetros distintos de los nuevos españoles, las verdes praderas, el sexo, quiero decir, está viviendo otra historia. Y entonces, es que si los pequeñiques y los bravos. Y la gente estaba en otro contexto, ¿no? Sí. Y se ha acabado. Digo yo, vamos, que ahí salió. Y entonces, bueno, por eso los militares afortunadamente no pudieron cuajar. Pero bueno. Bien. Luego, mérito de Juan Carlos, o sea, solamente, eso sí, él dijo a las 12, no. Que si no lo hubiera dicho, a lo mejor hubiera sido la mañana siguiente otra serie de gente y se hubiera ido a ir a su casa sin ser monarca. Es posible. Es posible. Eso es posible. Pero ¿te acuerdas que los Estados Unidos, me parece, dijeron que era un asunto interno, ¿no? No me acuerdo de detalle, me acuerdo... Algo de alguno de estos de por ahí fuera importante, dijo, bueno, es un asunto interno de los españoles. Me acuerdo donde lo que hice yo esa tarde, a donde me fui, no me fui a los sitios habituales, no dormí en mi casa, no todas esas cosas. Yo como estaba en un pueblo pequeño no podía hacer nada de eso, entonces me quedé mi coche donde estaba quietecito. Yo lo vació, lo desocupó de todo lo que había. Sí, hubo mucha gente que durmió esa noche fuera de su casa, claro. Nosotros dormimos fuera de casa. Claro, que es que la policía tenía ficheros de todo, Dios, porque cuando la democracia no rompieron ningún fichero, ¿eh? No sé si los tenía, pero si no los tenía, los iba a encontrar rápidamente. Sí, bueno. Bueno, chaval, pues un gusto. Igualmente, nos oímos la semana que viene, ¿vale? Si no pasa nada. De acuerdo, hasta luego entonces. Hasta luego.